Buenos días, este trabajo corresponde al curso de Epistemología, Teorías y Pensamiento Contable del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este problema 3 es la construcción de la política contable, presentado por María Paula Carvajal Castrillón, Andrea Gisette López, Luis Antonio Morelli, a la tutora Xiomara Pomares. En este video nosotros vamos a presentar las conclusiones y el desarrollo del análisis descriptivo y crítico del impacto de la aplicación de las NIF en Colombia, a partir de las propuestas que nosotros presentamos en el entorno colaborativo de aprendizaje colaborativo. En la guía se nos presentaron tres preguntas por solucionar. La primera era realizar un análisis descriptivo y crítico del impacto de la aplicación de las NIF en las empresas colombianas. Entonces, las NIF, International Financial Reporting Standards, se establecieron en Colombia a partir del año 2009 por la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. Se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Desde el periodo de César Gaviria, Colombia empezó a adoptar el modelo de apertura económica, buscando que nuestro país entrara a competir en el mercado mundial. A partir de esta apertura de modelo económico, se firmaron varios tratados de libre comercio, pero hasta el año 2009 pues fue que se pudo establecer como tal las pautas, generando igual pues gran incertidumbre en contadores, asesores, comerciantes y empresarios, teniendo en cuenta pues que era la transición completa de la presentación de la información financiera. En Colombia se establecieron 3 grupos para la aplicación. El primer grupo era el encargado, era aquel que cotizaba en bolsa, las entidades de interés público, compañías que tuvieran más de 200 trabajadores y o activos superiores a los 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El grupo 2, que es lo que nosotros conocemos como pymes, que eran aquellas empresas que no cotizaban en bolsa y que no fueron subordinadas del grupo 1. Y el grupo 3, que eran las microempresas con ingresos inferiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que no tuvieran más de 10 empleados y que no tuvieran más de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes en activos. En el año 2012 se emitieron estos conceptos y se dio un proceso de transición hasta el año 2016 con los siguientes documentos. El grupo 1 se estableció a las NIF plenas, el grupo 2 a las NIF para pymes, que era como una reducción, un resumen de las NIF plenas, y el grupo 3 a partir del decreto 2706 del 2012. Esta conversión y proceso de transición tuvieron grandes cambios. A partir del año 2017 se derogaba por completo la legislación que regía antes a las empresas en Colombia para la presentación de la información financiera. Y además esto tuvo pues como una dualidad, teniendo en cuenta que en el año 2016 con la ley 1819 la DIAN se pronunció e informó que no acogía varios criterios de medición de las NIF, pues eso representaría más o menos la disminución del 30% en el pago de impuestos de renta. Entonces, al día de hoy, nuestras empresas deben llevar dos contabilidades. La primera para la presentación de la información financiera bajo las NIF y la segunda bajo la contabilidad fiscal para la presentación de la información ante la DIAN, teniendo en cuenta siempre que esto debe tener un equilibrio en la veracidad de la información presentada. El siguiente punto era establecer los aspectos económicos en los cuales las empresas en Colombia se vieron beneficiadas y afectadas económicamente al iniciar su proceso de conversión a estándares internacionales de información financiera. Entonces, inicialmente nuestro país se acogió a las NIF para poder atraer inversión extranjera como motor de desarrollo económico y para poder tener préstamos a cargo del Banco Mundial y del Banco Internacional.
Esto trajo varias ventajas y varias desventajas, pues siempre importantes. La primera ventaja que tuvo fue que el país logró inversión extranjera y firmas del Tratado de Libre Comercio para nuestro país, que trajeron obviamente pues desarrollo. En nuestro país, a partir del 2009 se firmaron 6 tratados de libre comercio, en los cuales se involucraban 38 países. Esta fue una gran ventaja para nuestro país. Además, las empresas pudieron incluirse en aspectos del ámbito internacional, teniendo en cuenta que la información pues podía ser veraz y podía ser como concreta y real. Asimismo, también tuvo pues algunas desventajas. De acuerdo a la conversión, el patrimonio presentado por las empresas de las pymes se disminuyó en aproximadamente un 50%. En nuestro país, el 95% de las empresas colombianas son MIPYMES. Y al haber esta disminución en el patrimonio, de acuerdo pues a los cambios en la presentación de la información, pues se pudo generar un desequilibrio en la economía, y asimismo varias de estas empresas pues debieron haber cerrado al declararse en quiebra. El último punto era realizar un análisis reflexivo de cómo la implementación de las NIFs modificó las políticas y procesos administrativos, contables y operativos en las empresas en Colombia. Al aplicarse las NIF y al hacerse el proceso de transición a partir del año 2017, pues las leyes que habían debieron haber sido derogadas para poder pues acceder a la nueva legislación referente a la presentación de la información bajo las NIF. Además, pues nosotros debemos hacer decretos de regulación, nuestro país debe hacer decretos de regulación para la presentación de la información, explicando el proceso de transición. Se debieron hacer además manuales para poder enseñarle, y los contadores y las personas que debemos pues estar cerca de la presentación de la información, pues debemos capacitarnos, y es una capacitación permanente. Las conclusiones de estos análisis son que nuestro país pues tiene grandes ventajas al haberse acogido a las NIF, y es hacernos reales y competitivos en el manejo de la información financiera frente a otros países, además de tener pues los créditos del Banco Mundial. Y igual pues tuvo algunas desventajas, teniendo en cuenta que los empresarios y los diferentes entes como la DIAN no acataron del todo y de manera correcta la transición, dejando pues algunos espacios y algunas dificultades, como por ejemplo la presentación de la información financiera en 2 sistemas, que ha hecho pues un poco difícil la presentación, y que además pues genera confusiones. Otra de las ventajas presentes de esto es que la información pues ahora es más real, no está tan maquillada, y pues el país puede ser más competitivo y eficaz frente a otros países en inversión. Muchas gracias.